Hola, pues ahora sí, buenas noches, ¿cómo están? Dios los bendiga. Vamos a comenzar con esta clase del libro de Romanos, esta clase que la semana pasada tuve la oportunidad de dar la introducción y ahorita brevemente voy a estar dando un breve repaso para las personas que por primera vez nos van a estar viendo por Facebook Live, se puedan poner un poquito al corriente. Si alguno de ustedes quisiera las notas, con mucho gusto yo se las puedo compartir a todos ustedes para que también nos vayan siguiendo en casa, porque platicaba con otros hermanos durante la semana y me decían, ¿sabes qué, brother? Nos está dando las citas bíblicas y pues estamos yendo de regreso a volver a leer porque sí nos está llamando la atención lo que nos estás enseñando. Entonces, si de alguna manera tal vez no estás apuntando, no lo apuntaste la semana pasada y te gustaría que te hiciera llegar las notas, mándame un mensaje y con gusto te comparto las notas de la primera clase que estuvimos viendo acerca de la introducción al libro de Romanos y el llamado del apóstol Pablo. Es algo muy importante que hemos estado viendo a lo largo de este tiempo, de esta semana que recién iniciamos, ¿no? Todo esto tiene un trasfondo, tiene historia, tiene muchas cosas, las cuales nosotros podemos entender y comprender respecto al libro de Romanos, cómo se originó, quién llevó la carta a Roma. Eso es algo que mirábamos la semana pasada, ¿no? La hermana Febe, diaconisa de una de las iglesias, es la que fue la encargada de llevar la carta a la ciudad de Roma. Y estuvimos viendo cómo es que se inició la iglesia de Roma. Como lo mencionaba la semana pasada, la iglesia de Roma no la fundó ninguno de los apóstoles, no la fundó ninguno de los discípulos al momento, sino que fue de las personas que estuvieron reunidas en el día de Pentecostés. Fueron aquellos que escucharon el primer discurso del apóstol Pedro. En ese momento había de aproximadamente 13 nacionalidades, las cuales estas personas escucharon la palabra de Dios, escucharon el mensaje de la palabra de Dios. ¿Y qué fue lo que pasó con ellos? Que al momento que escucharon el mensaje, regresaron cada uno de ellos a su lugar de origen. Ellos eran judíos, por así llamarlo. Algunos de ellos ya se habían convertido, eran gentiles que se habían judaizado, pero ellos son los que a la hora de que regresan a su nación, donde ellos eran originarios, donde habían nacido, regresan y llevan el mensaje de salvación, llevan la palabra de Dios a estos lugares de origen de donde ellos venían y lo empiezan a proclamar, lo empiezan a compartir, lo empiezan a llevar a los oídos de las personas. Y es ahí donde el mismo libro de Romanos, conforme vayamos avanzando, vamos a estar viendo qué dice, ¿no? Que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y conforme vayamos avanzando en este día, vamos a llegar al punto del poder del evangelio de Dios, ¿no? Dice que no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, es poder de Dios. Entonces, en este punto, pues vamos a estar viendo esas partes y solamente les quería dar un breve resumen de lo que estuvimos viendo en la primera clase, porque es importante que entendamos esto, ¿verdad? Decía en el versículo 1 de Romanos capítulo 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, apartado para el evangelio de Dios. Entonces, como ya lo explicaba, les vuelvo a repetir, solamente es un resumen para ponernos al corriente de lo que estuvimos hablando, en donde dice, ¿no? Pablo se refería a que él era siervo de Jesucristo. ¿Qué quiere decir siervo? Una persona, un esclavo, alguien que le pertenece totalmente a otro. Entonces, el apóstol Pablo, en devoción propia, se hizo esclavo de Jesucristo para ser su siervo y para obedecer su voluntad, ¿verdad? Y ya lo estuvimos explicando de breve manera, ¿no? De una forma en la cual lo entendimos. Y vemos cómo dice llamado a ser apóstol, llamado a ser apóstol, ¿no? Entonces es ahí donde vemos que el apóstol Pablo fue llamado a cumplir un oficio, fue escogido para eso, ¿verdad? Era un enviado con autoridad a una comisión. Y en este caso, en nuestro Señor Jesucristo, se le reveló en, a este Pablo, y ahí fue donde él tuvo la revelación de Jesucristo, se convirtió a Jesucristo, se bautizó y en ese momento pues se convirtió al cristianismo, ¿no? Reconoció que Jesucristo era su Señor y Salvador. Entonces él fue apartado para el evangelio, fue apartado para servir. Y vimos las diferentes 3 etapas de la separación del apóstol Pablo, ¿no? Respecto a su nacimiento, desde antes de que él naciera, Dios mismo ya tenía planes para él, ¿verdad? En su conversión,
¿verdad? Vimos cómo es que él iba en el camino hacia Damasco y él iba con la intención de perseguir a la iglesia de Jesucristo, y nuestro Señor Jesucristo mismo se le revela y le dice, ¿verdad? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, o sea, y le dice, ¿quién eres tú, Señor? Le dice, yo soy Jesucristo a quien tú persigues. Y ahí vemos cómo en ese momento Saulo le entrega su vida a Jesucristo, y vemos todo lo que empieza a acontecer en la vida de este siervo de Dios, ¿verdad? Entonces, él había sido prometido desde hace tiempo, Dios lo había llamado para su servicio al Señor. Ya Dios, esto es lo asombroso, hermanos. No importa qué tan pecador hayamos sido en nuestra vida. No importa, el apóstol Pablo mismo lo decía, yo soy el primero de todos los pecadores, yo soy el primero de ellos. Entonces, vemos la gracia, la misericordia y el favor de Dios que le dio al apóstol, en este caso a Saulo, y posteriormente el apóstol Pablo. Vemos cómo Dios lo llama, lo limpia y le empieza a dar la orden. El mismo Saulo le dice a nuestro Señor Jesucristo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y esa es la pregunta que todos nosotros, los cristianos, los creyentes en Jesucristo, tenemos que hacernos. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahora, a veces nos complicamos tanto porque queremos tal vez tener un super llamado, queremos tal vez alcanzar un nombramiento, queremos tal vez tener una posición, pero vemos que el mayor llamado que todos nosotros tenemos es a ser siervos de Jesucristo. Y de ahí, Dios evidentemente, y ahora lo que vamos a estar viendo, pues Dios nos equipa con dones, Dios nos equipa con diferentes talentos que cada uno de nosotros tiene, y es ahí donde Dios te quiere usar. Ahora, el llamamiento principal para todos nosotros lo encontramos en la Gran Comisión, porque en la Gran Comisión ahí dice, ¿no? Ir por todo el mundo predicando el Evangelio. Entonces, ese es tu llamado y ese es mi llamado. Que prediquemos el Evangelio de Jesucristo, que compartamos la palabra de Dios con todas las personas. Ese es nuestro propósito. Para eso estamos en esta tierra, para llevar el Evangelio a las personas que aún no lo han escuchado. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Pues compartiendo la palabra de Dios con nuestros amigos, con nuestros familiares, con alguna persona que de repente te llegas a cruzar en el camino. Con esas personas es las que podemos compartir el Evangelio de Dios. Ahora, evidentemente, pues nos entra la inseguridad, nos entra el temor, nos entra la duda, pero es ahí donde el poder de Dios se va a manifestar en nuestras vidas. Es ahí donde el poder de Dios va a salir de nosotros, para que ya no es de nosotros, es el poder de la palabra de Dios, y eso lo vamos a estar estudiando también, las diferentes maneras en cómo funciona este poder que Dios ya nos ha dado a nosotros. Y ese poder lo encontramos en la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, es lo que estuvimos viendo, así un breve resumen de lo que estuvimos viendo la semana pasada. En este día vamos a estar tomando lectura en el versículo 3, pero vamos a darle inicio desde el versículo 1 en Romanos, así que abramos nuestras Biblias en el libro de Romanos. Si tienes tu Biblia ahí a mano, te invito a que la abras, que la busques y que me acompañes a tomar lectura en el libro de Romanos capítulo 1. Y vamos a tomar lectura en esta parte donde dice el versículo 1, y vamos a estar viendo hasta el versículo, vamos a llegar hasta el versículo 15. Vamos a tomar lectura en el capítulo de Romanos, capítulo 1, versículo 1 al 15. Vamos a entrar en detalle para que podamos comprender todo esto que vamos a estar viendo en este día. Lo voy a leer, dice la palabra de Dios. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Luego dice, versículo 5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados, dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos,
Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de quien sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando de que de alguna manera tenga el fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seas confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me propuse ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. También a vosotros que estáis en Roma. Jesucristo, hermanos, y es donde ya vamos a entrar en este tema en esta noche, Jesucristo es el tema del evangelio. Jesucristo es el tema del evangelio. Y vemos esta primer parte acerca de su Hijo. En el versículo 3 dice, acerca de su Hijo. Acerca de su Hijo. Vamos a tomar lectura en el libro de Lucas, capítulo 24. Vamos para Lucas, capítulo 24, versículo 44. Vamos a ver qué dice ahí la palabra de Dios. Lucas 24, versículo 44. Vamos para allá, acompáñenme. Acerca de su Hijo, el Evangelio se basa en Jesucristo. El Evangelio es Jesucristo. Las buenas nuevas es de que Jesucristo vino al mundo a entregar su vida por los pecadores, para darles vida eterna. Vida eterna. Este es el mensaje central del Evangelio. Cristo Jesús, siendo Dios, ¿verdad?, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y se entregó por todos nosotros. Se entregó por todos nosotros. El Evangelio se basa en Jesucristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis encontramos que Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Señor de señores, es el Rey de reyes, es el Mesías. Tomamos lectura en Lucas 24:44 y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Lucas capítulo 24, versículo 44. Dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Y en los salmos. Fíjate cómo dice esta palabra, y retomando lo que veíamos la semana pasada de Romanos en el capítulo 1, vamos para allá, ahí le puedes poner tu dedo para no perder Lucas y volverlo a retomar ahorita, donde dice el versículo 2, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Hermanos, Jesucristo cumplió todas las profecías respecto a de que Él es el Mesías. Por eso que el Evangelio de Jesucristo es el tema del Evangelio. Y aquí en Lucas 24:44 nos dice, y Él les dijo, estas son palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces aquí vemos diferentes cosas, ¿no? Necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, ¿dónde? En la ley de Moisés, el Pentateuco, ¿dónde? Los profetas, profetas menores, profetas mayores, ¿y dónde más? En los salmos. Es ahí donde encontramos diferentes pasajes donde se resalta acerca de la venida del Salvador, de la venida de Jesucristo. Entonces el Evangelio, sí, Jesucristo es el tema central del Evangelio. Jesucristo es el tema del Evangelio. Vamos a Hebreos capítulo 1, vamos para Hebreos capítulo 1, vamos a estar tomando diferentes lecturas, porque es importante, hermanos, que tomamos las escrituras para saber lo que estamos hablando y para que podamos entender, porque a veces
llega a haber situaciones, llega a haber momentos o ocasiones en las cuales estás escuchando un mensaje de la Biblia, pero hablan más de ellos mismos y te mencionan solamente 3 versículos de la Biblia. Y a veces ni siquiera abren la Biblia, y nosotros pues siempre por la gracia de Dios tratamos de verlo todo en la escritura, todo en la palabra de Dios, porque es ahí donde vamos a encontrar la verdad, es ahí donde vamos a ser libres, porque dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre, ¿verdad? Vamos a Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. ¿Ya están ahí? Vamos a leerlo. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El universo, fíjate estas palabras, ¿no? En muchas maneras, Dios hablando, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Hermanos, Dios nos habla a través de la creación. Dios nos habla a través de la creación, por eso dice, no recuerdo si es de Salmos 19, donde dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. Dios nos habla por medio de la naturaleza, por medio de la creación, de muchas maneras, dice, en otro tiempo, y también por los profetas, por la palabra de Dios. Es ahí donde Dios nos habla. ¿Quieres saber quién es Jesucristo? Hermano, te invito a que leas los evangelios, tómate el tiempo, empieza por Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Esa va a ser la forma en la cual vas a conocer quién es Jesucristo. Desafortunadamente, pues a veces luego ya te quieres brincar a lo más grueso, ¿no? Te quieres ir a Apocalipsis directamente. Pues no le vas a entender porque es un libro profético. Pero ¿quieres conocer a tu maestro? ¿Quieres conocer a tu Señor? Ve a los evangelios. Es ahí donde vas a ver su divinidad, su humanidad, su carácter, su manera de amar, su manera de reprender, sí, cuando se cansaba, cuando lloraba, cuando se sentía fatigado, cuando estaba triste. Ahí es donde tú vas a conocer perfectamente a nuestro Señor Jesucristo y vas a ver que Él es Dios, y por eso nos dice, acérquense confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Por qué? Porque Jesucristo lo pasó y lo atravesó todo. Entonces, aquí vemos esta parte, Dios de una otra manera nos ha hablado de muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo los padres por los profetas, y en estos posteros días nos habla por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y quien asimismo hizo el universo. Él es el Señor de todo, hermano. Él es el dueño del oro y de la plata. Él le pertenece todo. Jesucristo es el tema del Evangelio. Sí, Jesucristo es el tema del Evangelio, y aquí lo estamos viendo, que desde los profetas, desde aquel tiempo, desde la antigüedad, desde el tiempo de la creación, desde el Génesis, Jesucristo es el tema principal del Evangelio. Jesucristo es el tema principal del Evangelio. ¿Sí? Vamos otra vez a Romanos 1:3, dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David. Que era del linaje de David. David, el rey David, este personaje recibió una promesa y él creyó esa promesa y se cumplió esa promesa. A pesar de que el pueblo de Israel se corrompió y hubo periodos en los cuales los mismos reyes llegaban a apostatar, Dios siempre cuidaba ese linaje del rey David. Hubo una ocasión que una de las reinas perversas, exactamente creo se llamaba Atalía, esta reina, quiso exterminar el linaje del rey David. Pero vemos que un sacerdote, no recuerdo el nombre, lo puedes buscar, si alguien tiene la cita, pues ahí la puede comentar y nos la puede dar. Un sacerdote es el quien salva a uno de los herederos del rey, lo cuida, y no recuerdo exactamente si tenía como 8 años, cuando lo proclaman rey de Judá. Entonces ahí vemos que en ese instante el linaje del rey David corría peligro. ¿Por qué? Porque de ese linaje, de la sangre, en este caso por así llamarlo, del linaje del rey David, iba a venir el Mesías. Y vamos a ver qué dice Isaías. Isaías capítulo 11, vamos para allá al Antiguo Testamento.
Isaías es uno de los profetas mayores. Vamos a Isaías capítulo 11. Vamos a ver esto acá en Isaías, uno de los profetas mayores. Capítulo 11. Vamos para allá, Isaías capítulo 11. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Porque vamos a ver esta parte. Isaías capítulo 11, versículo 1 y 2. Isaías capítulo 11, versículo 1 y 2. Dice la palabra de Dios: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Fíjense esto es asombroso. El espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Qué tremendo, estas características estaban en nuestro Señor Jesucristo. Pero fíjate, el versículo 1 dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y su vástago retoñará de sus raíces, dando a entender de nuestro Señor Jesucristo, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Fíjate estas diferentes partes, ¿no? Espíritu de sabiduría. Nuestro Señor Jesucristo se vieron todos los dones, ¿sí? Él tenía sabiduría, ¿sí? Él era muy sabio, tenía inteligencia, tenía consejo. Nuestro Señor Jesucristo siempre aconsejaba bien. Luego dice, y de poder. ¿Se acuerdan cuando esta mujer que tenía flujo de sangre, ella se hablaba a sí misma, decía: si tan solo tocare el borde de su manto, seré salva, seré sana? Entonces, incluso muchos salmistas se han inspirado en esta escena. Dice: si tan solo tocara el borde de su manto, ¿no? Entonces, esta señora que tenía flujo de sangre, ella dice: si tan solo tocara el borde de su manto. Ella prácticamente se arriesga todo, ya no tenía nada que perder, ya lo había intentado todo. ¿Y qué fue lo que hizo? Extendió su mano, tocó al maestro, tocó el borde de su manto, y en ese momento nuestro Señor Jesucristo pregunta: ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? Y los discípulos le dicen: ay, Señor, pues no estás viendo todo el genterío que anda atrás de ti, que nos vienen con nosotros, y nos preguntas: ¿quién te tocó? Yo parafraseándolo un poquito. Entonces dice: es que alguien me tocó porque sentí que salió poder de mí. Sentí que salió poder de mí. Entonces fíjate, el poder de Dios se vio en los apóstoles. Con el simple hecho de que Pedro pasara, con el simple hecho de que el apóstol Pablo igual pasara, llevaran sus prendas y las pusieran sobre los enfermos, había poder de Dios. Y aquí nos está diciendo, ¿sí? El espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Del linaje de David. La promesa se le dio a David, y nuestro Señor Jesucristo es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Él vive, Él reina, Él gobierna con autoridad. Y aquí está cumpliéndose la palabra. Vamos ahora a Lucas capítulo 1. Vamos para Lucas para seguir tomando lectura. Lucas capítulo 1. Abran sus Biblias, vayan tomando notas, y les vuelvo a repetir: si a alguno de ustedes les gustaría que les comparta yo las notas que voy llevando, con gusto se las hago llegar a ustedes. Me pueden mandar su correo electrónico y yo se las mando para que pues se vayan poniendo al corriente si es que se perdieron la primera clase, y pues también en su casita ustedes puedan estudiar y puedan acompañarme en estas enseñanzas que voy a estar compartiendo con todos ustedes. Lucas capítulo 1, versículo 30 al versículo 33. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios acá. Dice: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá
fin, y su reino no tendrá fin. ¿Qué bendición es esta parte acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David? Sí, en versículo 3 de Romanos 1, dice que era del linaje de David, que era del linaje de David, que era del linaje de David, y vemos esta parte, ¿no? Dice, según según la carne, nuestro Señor Jesucristo tomó forma de siervo, despojándose a sí mismo. Sí, ya lo vimos ahorita en lo que decía Lucas, cuando se le da la promesa. Jesucristo mismo tuvo que tomar figura de hombre como nosotros. Fue igual a nosotros. Y Él se entregó por nosotros, por amor a nosotros. Vamos a ver Hebreos, otra vez volvamos a Hebreos, capítulo 1. Vamos para allá, Hebreos capítulo 1. Y vamos a leer del versículo 9. Vamos a ver. Fíjate. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En las alturas. Y luego dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos, porque ¿cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré el padre y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente los de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas de su Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido a la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. De tus pies. Entonces vemos esta parte, ¿no? Ahora vamos a Primera de Juan, vamos al libro de Primera de Juan, para tomar otra vez lectura en este pasaje, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 2 al 6. Según la carne, estamos leyendo esta parte, ¿no? Donde dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Según la carne. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 2, vamos a leer hasta el versículo 6. Hasta el versículo 6. Primera de Juan. ¿Ya están ahí? Amén. Vamos a tomar lectura una vez más. Dice, en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Según la carne, hermanos, mucha gente, incluso, los testigos de Jehová, ellos no creen que Jesucristo es Dios. Ellos simplemente piensan que Jesús es un profeta. Así simplemente, ¿no? Vemos los mormones, ellos hacen más énfasis en John Smith, porque supuestamente él recibió la revelación de
de un ángel, donde le dio el evangelio de Moroni, y vemos ahí todas las, pues prácticamente las falsas enseñanzas, ¿no? Dicen que en ese tiempo, pues, Jesús andaba en las Américas predicando, y pues ellos mismos se confunden porque ni siquiera saben dar una fecha exacta, ¿no? ¿En qué tiempo fue el que supuestamente Jesucristo andaba por acá, ¿no? Entonces vemos diferentes doctrinas erradas, diferentes dogmas que nos hablan, pero aquí la Biblia sí nos dice que Jesucristo vino, ¿verdad? Tomó forma de humano, se hizo igual a nosotros en nuestra semejanza, se despojó a sí mismo y fue tentado en todo, pero sin pecado, pero sin pecado. Entonces vemos esta parte. Jesucristo es el tema del Evangelio acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, según la carne. Volvamos a Romanos para continuar la lectura. Romanos, otra vez, vamos para Romanos para continuar en lo que venimos estudiando. Romanos capítulo 1 es aquí donde estamos basando nuestra lectura del día de hoy, nuestra enseñanza. Romanos capítulo 1, y aquí dice, ¿no? El versículo 4 dice que fue declarado hijo de Dios. Veamos esto. Que fue declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, ¿sí? Por la resurrección de entre los muertos. Por la resurrección de entre los muertos, que fue declarado hijo de Dios con poder. Con poder. ¿Sí? Según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Este poder, hermanos, pues más adelante lo vamos a ver. Ese poder que resucitó a Jesucristo, ese Espíritu mismo que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, vive en nosotros. Está en nosotros. Tenemos el poder de Dios, dijo él, y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Él es el Hijo de Dios, por una demostración de poder. Tomemos lectura en Hechos, vamos para Hechos 10, Hechos 10, versículo 38. Vamos a ver esta demostración de poder, hermanos. Esta demostración de poder. Para que cuando hablemos con alguien, entendamos que cuando compartimos el Evangelio, cuando compartimos la palabra de Dios, hermanos, ya no eres tú. Ya no son tus palabras, es el poder de Dios. Vamos a ver qué dice. Hechos 10, 38. Dice la palabra de Dios. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Fíjate esto, aquí vemos la Trinidad de Dios, ¿eh? Como Dios Padre, ungió con el Espíritu Santo y con poder, ¿sí? Y con poder a Jesús de Nazaret. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Padre, ¿sí? Ungió con el Espíritu Santo y luego dice poder. Y es lo que esa es la promesa que él dice en Hechos capítulo 2. Y recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Hermano, si entendemos esta verdad de Dios, vamos a estarnos llenando del Espíritu Santo. Yo quiero caminar en el poder de Dios. Yo quiero vivir en el poder de Dios. Dios ya nos ha equipado, hermanos. Fíjate esta parte maravillosa. Con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El Padre estaba con él. Fíjate, ese es el propósito, hermano, del Evangelio. Por eso dijo, vayan y prediquen el Evangelio a toda lengua, a toda nación, por todas partes, lleven. Proclamen que Jesús es el Señor. Proclamen que el Señor sigue sanando. Compartan. Hablen. Oren. Intercedan. Porque nuestro Señor Jesucristo sigue sanando a los oprimidos por el diablo. ¿Cuántas veces, hermano, tal vez tú, un amigo, alguien está oprimido por el diablo?
tiene depresión, tiene pensamientos malos, se siente solo, siente que a nadie le importa, siente que no va a salir de esa situación. Y vemos que vivimos en un mundo que está totalmente quebrado. Estamos en un mundo donde hay necesidad. Volteas para un lado, volteas para otro lado y dices, hay necesidad en todas partes. Recientemente compartía con un muchacho en donde trabajo y pues me platicaba, ¿no?, lo que le pasó. O sea, aquí en Colorado hubo una balacera, no tiene mucho, creo fue en diciembre, y vinieron a este muchacho, este asesino en serie, vino a terminar aquí cerca donde yo vivo, ¿no?, en Belmar, y hizo una balacera y mató a gente. Bueno, pues yo que iba a pensar que una de las personas que esta persona fue a balacear, pues era un conocido mío. Y este muchacho, pues nos estamos platicando y me empieza a platicar lo que pasó, me enseñó una foto donde la bala, pues prácticamente le voló por arriba, otra bala le voló por el lado de la cara y otra pues por el lado de las costillas, ¿no? Y me enseña la foto, cómo está la puerta balaceada, me dice, mira, dice, así quedó la puerta, ¿no? Mira, la bala me voló por arriba, me da por acá al lado y luego por acá abajo. Y no me pasó nada. Y se queda el maravillado, ¿no? Y dice, yo no sé qué pasó. Pues le digo, ¿sabes qué? Y es ahí donde, evidentemente, pues uno como cristiano, pues tiene que estar preparado para presentar defensa, para compartir el evangelio. Y le dije a este muchacho, Dios fue quien te cuidó. No es de que este cuate no hubiera tenido tino, ya había matado a otros 2 antes que a ti. Dios no quería que te murieras. Y ahí es donde se le presenta el evangelio. Esta persona está quebrantada, esta persona está dolida, se le murió su novia, le dan los balazos. Y en vez de que él se aleje de Dios, se aparte de Dios, porque en primer lugar, pues él no conoce nada de Dios, esto lo está llevando a buscar a Dios. Entonces vemos esta parte, ¿sí? Sanando a los oprimidos por el diablo. Hay un corito que dice que una mirada de fe es la que puede salvar al pecador, ¿no? Un corito que habla así, ¿no? Una mirada de fe. Con que tú le compartas un Dios te bendiga, con que tú le digas a alguien, con que tú hagas una oración por esa persona, el poder de Dios va a fluir por medio de tu vida. Siempre y cuando también te consagres, ¿no? Y eso es parte de las cosas que vamos a estar viendo ahorita también, ¿no? Vemos esta parte, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Vamos a ver esta parte en Lucas. Regresemos a Lucas. Acuérdate que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Lucas capítulo 4. Vamos a tomar lectura en el versículo 18 al 21. Retomando la idea del versículo, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos. Por la resurrección de los muertos. Vamos a ver Lucas 4:18. Dice la palabra de Dios: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Recuerda que el tema principal, el tema central del Evangelio es Jesucristo. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, le dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoy se ha cumplido delante de vosotros esta escritura. Entonces vemos esta parte, ¿sí? Este es el poder, hermano, este es el poder de Dios, ¿sí? Este es el poder de Dios. Ahora, desafortunadamente muchas veces las personas confunden el poder o la unción con la gritadera, ¿no? Pues que grita mucho la persona, se exalta y tiene poder de Dios y lo ves que hasta está sudando, ¿no? Y hasta le avientan una toalla a la persona. Eso no es poder de Dios. O que ponen las manos y los tiran bien feo, pobrecita gente, ¿no? Y
Y está el ministerio de los cachadores, no sé cuándo se inventó ese ministerio de los cachadores, ¿no? Que andan cachando a la gente y para que no se lastimen, pobrecita, imagínate, se llegan a lastimar, ¿no? Eso no es poder de Dios. Aquí estamos viendo en qué se basa el poder de Dios. Volvamos a tomar lectura, dice, buenas nuevas a los pobres, y luego dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Hay gente que tiene un corazón muy quebrantado. Si tú eres una persona con un corazón quebrantado, Dios quiere sanar tu corazón. A pregonar libertad a los cautivos. Hay muchas personas que están cautivas, que están oprimidas, no tienen libertad. Tienen adicciones, tienen malos hábitos, no pueden. Vista a los ciegos, no tienen visión espiritual. Todo es oscuridad en sus vidas. Y luego dice a poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. En esto, hermanos, en esto se basa el poder de Dios, ¿sí? Que fue declarado Hijo de Dios con poder, con poder. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 13. 2 de Corintios, capítulo 13. Vamos para allá. Vayan apuntando, hermanos. Les vuelvo a repetir, si a alguno de ustedes les gustaría que les comparta yo mis notas, con gusto se las comparto, para que te vayan poniendo al corriente si es que de una de esas, de tantas veces que estoy compartiendo los versículos no lo lograste apuntar, pues te los puedo compartir también para que nos vayas siguiendo en este estudio de Romanos, un bonito libro que todo cristiano tiene que leer, tiene que conocer y tiene que saber. 2 de Corintios capítulo 13, versículo 4. Vamos para allá. Si tienes tu Biblia, ábrela. Te invito a que la busques y la leas junto conmigo. 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 4. Chécate esta maravillosa escritura. Dice la palabra, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros. ¡Qué bendición, hermanos! Jesucristo fue crucificado en debilidad. Vive por el poder de Dios. Él se levantó con poder. Él venció la muerte. Él resucitó al tercer día. Él vive. Él reina. Él quiere que tú lo recibas como tu único Señor y Salvador de tu alma. Él quiere que tú le entregues tu corazón. Y aquí vemos, vive por el poder de Dios. ¡Qué bendición, hermano! ¿Sabías tú que nuestro Señor Jesucristo hasta este día intercede por ti? Él está intercediendo por ti y por mí, hermano. El Espíritu Santo intercede por ti y por mí con gemidos indecibles. No sabemos cómo pedir, qué decir, pero el Espíritu Santo intercede por ti y por mí. ¿Cómo? Tal vez me podrías decir, hermano, pues si yo ni siquiera todavía hablo en lenguas. No, eso no lo tengo. Y podrías decir, ¿cómo va a ser eso posible? Ahora, a veces hay quienes tienen el poder hablar en lenguas y hay quienes no. ¿Sí? Pero vemos esta parte. Para que no digan, no, pues que yo no hablo en lenguas, el Espíritu Santo nunca va a interceder por mí porque pues no hablo en lenguas. No, eso no tiene nada que ver así. Este es el sentido. Dios, el Espíritu Santo, es omnisciente. Él lo sabe todo. Aún antes de que la palabra esté en tu lengua, Él ya sabe lo que le vas a pedir. ¿Qué significa esto? Que Dios es omnisciente. Entonces tú hablas, oras, empiezas a estar en esa actitud de oración, le estás pidiendo, Señor, sáname porque me siento enfermo, Padre, ya no aguanto, Señor, ten misericordia de mí, Padre, si es que tú quieres que yo esté así, dame la fortaleza, pero si no, Padre, opera en tu sanidad divina sobre mi vida, Señor. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo? Está escuchando y en ese momento empieza a interceder por ti, conforme a tu petición. Conforme a tu petición. Entonces dice, vive por el poder de Dios. Luego dice la siguiente parte, pues también nosotros somos débiles. Somos débiles. Tenemos este precioso tesoro en vasos de barro frágiles, hermanos. El Espíritu Santo vive dentro de nosotros. A veces nosotros nos quebrantamos, nos dolemos, sufrimos, lloramos, nos decepcionamos, pero el Espíritu Santo está en nosotros. Entonces dice, también nosotros somos débiles en Él,
pero viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros. Viviremos con él por el poder de Dios. Qué maravilloso es esto, hermano. Qué bendición es esto, hermano. Que el poder de Dios está en ti y lo tenemos que activar. La pregunta es, ¿cómo lo puedo activar? Leyendo la Biblia, en oración, ayunando, congregándonos, en comunión con los hermanos. Esa es la manera, hermanos, en cómo vamos a poder vivir por el poder de Dios. Por eso dice, no dejándonos de congregar como muchos tienen por costumbre. No te desconectes, estudia la Biblia. Ahora te invito a que no te esperes a que vengas a que alguien te comparta un estudio bíblico o a que alguien te lea la Biblia. No, eso es algo tuyo. Desear como un niño recién nacido de la leche espiritual no adulterada. Esto es para cada uno de nosotros individualmente. Necesitamos venir y tener comunión con el Padre por medio de su palabra. Ahora, hay cosas que no vamos a entender y pues para eso necesitamos a los pastores y maestros dentro de la iglesia, para que edifiquen nuestras vidas conforme a las enseñanzas que Dios les comparta, ¿verdad? Entonces vemos esta parte, ¿verdad? El Hijo de Dios con una demostración de poder. Los judíos crucificaron a Jesús porque él afirmó ser el Hijo de Dios. Dios lo resucitó porque él es Dios. Él es Dios. Jesucristo es Dios, hermanos. Entonces fíjate esta parte, para que entendamos. Yo quiero vivir en el poder de Dios. Veamos cómo opera el poder de Dios. Ahora, ese poder vive en ti, ese poder vive en mí. Gloria a Dios, ¿verdad? Es para que te goces. Hay que activarlo, hermano. Eso está en ti y en mí. Ahora, ¿cómo lo voy a activar? Pues leyendo la Biblia, orando, cantando alabanzas, metiéndome en comunión con el Padre, ayunando. Así es como voy a poder yo avivar ese fuego del don de Dios que está en mí y que está en ti. Sigamos leyendo. Versículo 5 de Romanos 1. Romanos capítulo 1, versículo 5. Dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Versículo 6. Entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Y a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Somos llamados a ser de Jesucristo. Hermano, en el momento que tú recibes a Jesús como tu Señor y Salvador, en ese momento automáticamente, hermano, recibes todos los derechos, todos los privilegios de hijo, ¿sí? Vamos a Juan, capítulo 3, vamos a leer el versículo 16 en adelante. Llamados a ser de Jesucristo, hermano, se tiene que ver en ti la diferencia de que eres hijo de Dios, que eres nacido de nuevo. Por eso dice la palabra, por sus frutos los conocerás, ¿verdad? Hay veces que desafortunadamente pues hay bebés espirituales, estamos en la batalla, están en la lucha, están entre el bien y el mal, están teniendo debilidades, flaquezas, diferentes circunstancias, y se entiende, pero entre más empiezas a conocer la palabra de Dios, pues nos santifica, ¿no? Juan 3:16, vamos para allá. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios, ¿sí? Que sean hechas en Dios. Entonces vemos esta parte, ¿no? Que Dios amó de tal manera al mundo que nos dio a su Hijo
Hijo unigénito, ¿sí? Para que nadie se pierda. Llamados a ser de Jesucristo. Llamados a ser de Jesucristo. Y llamados a ser santos. Llamados a ser santos. En esta parte vamos a entrar en detalle para ver qué es un santo de Dios. Tú eres santo de Dios, yo soy santo de Dios. Fíjate esta parte. Santos, llamados a ser santos. Santo es alguien apartado para Dios de manera inviolable para su posición y servicio. En el momento en que tú y yo recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, somos apartados para Él. Ya no somos del montón. Ya estamos en este mundo, pero ya no pertenecemos a este mundo. Ya no pertenecemos a este mundo. Entonces, el momento que tú recibes al Señor como tu Señor y Salvador, en ese mismo instante ya eres un santo de Dios. Alguien apartado para Dios. De una manera que eres exclusivamente de Dios. Para su posición y para su servicio. ¿Sí? Este es un aspecto de la santificación del cristiano. Este es un aspecto de la santificación del cristiano. Vamos a Hebreos capítulo 13, versículo 12. Vamos para allá. Hebreos 13, versículo 12. Este aspecto se basa en la sangre expiatoria de Cristo. Jesucristo derramó su sangre, hermano. Y por su sangre somos libres de todo pecado. Él nos ha justificado. Hemos sido rociados con la sangre de Cristo. Vamos a ver qué dice Hebreos 13:12. Hebreos 13:12 dice: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Jesucristo mismo, hermanos, padeció, ¿sí? ¿Sí? Para santificar el pueblo mediante su propia sangre. ¿Cómo yo soy santificado? Por la sangre de Cristo. Por eso en primera de Juan dice que si alguno de nosotros hubiéramos cometido pecados, confesemos nuestros pecados. Y Él nos va a limpiar ¿de qué? De toda maldad. De toda maldad. Esto es santificación. Santificación. Ahora vamos a Hebreos, ahí mismo, capítulo 10, versículo 10 al 14. Al 14. Tú ya eres un santo de Dios, hermano. Tú ya eres un santo de Dios. Le pertenecemos a Cristo. Hemos sido apartados del mundo para su servicio, para nuestra consagración hacia Él. Vamos a ver qué dice Hebreos 10:10 al versículo 14. Dice así: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Así es como Dios te ve a ti, hermano. Así es como Él me ve a mí. Así es como Él ya me ve. Perfecto para siempre a los santificados. Evidentemente ninguno de nosotros es perfecto, hermano. Pero cada vez que nuestro Dios Padre voltea a vernos, Él ve esa obra hecha de Jesucristo en ti y en mí, cuando nos roció con su sangre preciosa, hermano. Y así es como Él nos ve. Santos, apartados para Él. Somos separados para Dios. Para Él ya somos santos. Tú ya eres un santo de Dios. Yo soy un santo. Somos apartados para Dios. Somos apartados para Él. Para Él.
Brevemente voy a entrar en esta parte, más adelante vamos a entrar más en detalle explicando un poquito más. Te quiero compartir las 3 etapas de la santificación. 3 etapas de la santificación, apúntalo si quieres. Te doy chance para que lo apuntes en lo que tomo un traguito de agua. Estas 3 etapas de la santificación son las siguientes. La número 1, en cuanto a posición a los creyentes, somos eternamente separados para Dios. Como ya lo vimos anteriormente, desde el momento en que creemos. Desde el momento, hermano, en que tú creíste en Jesucristo, ya eres posición de Dios, ya le perteneces a Dios. En ese momento, fíjate, todas estas cosas que Dios nos sella con el Espíritu Santo de la promesa. Nos sella, imagínate, nos sella. Somos propiedad de Dios. Somos hijos de Dios. A todos los que le recibieron, les dio potestad de ser llamados, de ser hechos hijos de Dios. En cuanto a posición a los creyentes, somos eternamente separados para Dios, como ya lo vimos anteriormente. Desde el momento en que tú crees, ya eres apartado. La semana pasada les compartía, ¿no? Cómo decía separado, apartado, y cómo el apóstol Pablo fue llamado, apartado para el evangelio, para su llamado al apostolado. Fíjate, vimos ese pasaje donde dice a los cabritos, apártenlos a un lado, a mis ovejas, apártenlos a este lado. O sea, hermano, si tú ya recibiste a nuestro Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador de tu alma, te has arrepentido de tus pecados, gloria a Dios, le perteneces a Dios. Eres hijo de Dios, si tienes esa convicción en tu corazón. Si tú no lo has hecho, no esperes más, entrégale tu vida a Cristo, porque tú nunca sabes cuándo va a ser tu último día en esta tierra. Entonces, en ese momento, fíjate, va a ser el juicio. Los cabritos a la izquierda, ¿sí? Y los corderitos, las ovejas, el rebaño del Señor, aparte. Entre todos esos estás tú y yo, estamos nosotros, ya le pertenecemos. Somos ovejas de su prado, somos del rebaño de Dios. Dice un cántico, ¿no? Porque soy una oveja de tu prado, necesitado de tu amor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él es nuestro buen pastor. Ya somos apartados para Él, ya le pertenecemos a Él. Esa es la primera etapa de la santificación. Ya eres santo automáticamente. Hermano, sigo pecando, sigo fallando. Es verdad. A eso vamos a llegar más adelante conforme sigamos leyendo el libro de Romanos. La segunda etapa. Estamos en una etapa de santificación progresiva. Sí, en cuanto a experiencia, los creyentes estamos siendo santificados por medio del Espíritu Santo a través de las Escrituras. Hermano, estamos en una santificación progresiva. Día a día nos vamos santificando. Esto no es de la noche a la mañana. Por eso dice, conocerás la verdad, y la verdad ¿qué? Te hará libre. La verdad te hará libre. ¿Sí? Pero si no lees la Biblia, si no lees las Escrituras, pues ¿cómo te vas a lavar? ¿Cómo te vas a limpiar? ¿Cómo va a haber una santificación en tu vida? Imagínate, si solamente una vez al mes vas a la iglesia, ¿cómo va a haber un proceso de santificación en tu vida? Dios no quiere que nos quedemos en el mismo nivel espiritual. Dios quiere que crezcamos. ¿Y cómo lo voy a lograr? Leyendo la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que es como martillo que quebranta la piedra. Es uno de los símiles, ¿no? Una de las figuras de la palabra, ¿no? Es como fuego, ¿sí? Es como fuego que consume. Es como una espada de 2 filos que penetra hasta lo más profundo. La palabra de Dios critica nuestros pensamientos, discierne las intenciones del corazón. Imagínate, lees la Biblia y empiezas a leer, y en eso el Señor te empieza a revelar y te empieza a mostrar la maldad que hay en tu corazón. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Te va a llevar a ¿qué? Al arrepentimiento. Te va a llevar a ¿qué? A confesar tu pecado. Te va a llevar a ¿qué? A santificarte, apartarte de eso.
en eso estamos, en esa etapa estamos todos nosotros, en una santificación progresiva, ¿sí? Y el Espíritu Santo hace su obra en nosotros, recordándonos la palabra de Dios, recordándonos lo que dice y lo que está escrito, ¿verdad? Y no sé si alguna vez a ustedes les ha pasado de que de repente pues estás un día muy normal y te cruzan unas ideas así medias locochonas y de repente pues el Espíritu Santo te empieza a ministrar y te empieza a decir, eso está mal. Entonces ahí te das cuenta que estamos en una santificación progresiva. En esa estamos todos nosotros, hermanos. Así que ánimo, vamos a echarle ganas, vamos a ser honestos, vamos a ser sinceros, vamos a hablar con el Señor. Amén. La número 3, esta es la tercera etapa de la santificación. Y esto es en cuanto a la consumación, la santificación completa de los creyentes. Esta es de los creyentes. Nosotros estamos a la espera de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y esto va a ser cuando entremos a la glorificación. Cuando entremos en la glorificación. Cuando llegamos a la glorificación, hermanos, pues ya no va a haber más pecado. Porque vamos a ser glorificados. Vamos a ver esta parte en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 3. Vamos para allá. En Primera de Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 3. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Fíjate, hermano, qué maravilloso es esto. El Señor nos aparta por completo, nos da los privilegios como hijos. Somos santos. Somos santos. Él sabe que tenemos una lucha entre el bien y el mal, porque quiero hacer el bien, pero no, pues termino regándola, ¿no? Termino equivocándome. Termino haciendo lo que ya no quiero hacer, termino haciéndolo. Él sabe que estamos en esta santidad progresiva. ¿Qué es lo que pasa? Venimos a la Biblia, escuchamos un sermón, un mensaje, leemos la palabra. En ese momento el Espíritu Santo empieza a actuar en nosotros y nos redarguye y nos lleva a confesar, a arrepentirnos y a santificarnos. Y en la tercera parte es cuando ya estemos en la glorificación. Vamos a ver qué dice Primera de Juan capítulo 3, versículo 1 al 3. Dice la palabra de Dios: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así como Él es puro. Fíjate esta parte, volvamos a leer esta parte. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Llamados a ser qué? De Jesucristo. ¿Llamados a ser qué? Santos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. No le conoce a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Tú lo crees? Y amén. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Seremos semejantes a Él. El Señor Jesucristo tuvo un cuerpo glorificado, hermano. Y también nosotros se nos va a dar un cuerpo cuando llegue. Fíjate, si tú no te mueres ahorita, dice el pastor Francisco Méndez, ¿no? Pues todavía no quiero, ¿verdad? Todavía no quiero que me llegue la hora, ¿no? Pero desafortunadamente muchas personas ya han partido, ¿no? Ellos ya están descansando en el paraíso con el Señor, ya están ahí en la presencia de Dios. Entonces, ellos están descansando en la presencia, pero están esperando este evento profético que está a punto de acontecer, el rapto de la iglesia. Y los muertos en Cristo van a resucitar primero. Van a tener un cuerpo, van a recibir un cuerpo glorificado. Y después nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Qué maravilloso es esto, hermano. Este cuerpo que está corrupto, este cuerpo que está lleno de maldad, este cuerpo que es el medio en el cual tal vez lo podemos usar para bien o para mal,
va a ser transformado por completo. Y vamos a estar con el Señor por la eternidad. Esta es la glorificación. Entonces, ya somos santos, estamos en un proceso de santificación y vamos a llegar al punto de la glorificación. ¡Qué bendición es esto! ¿No le das gloria a Dios? ¿No le das gracias al Señor? Esto es algo hermoso, hermano, de que Dios, nuestro Señor, quiere hacer esto en tu vida y en mi vida. Esto lo entendemos, ¿no? Entonces, ya retomando el versículo, que fue de Romanos 1, otra vez, dice acerca de nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Luego dice, gracia y paz de vosotros, de Dios nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Y del Señor Jesucristo. Luego continuamos en la lectura. Primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. De que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Vuestra fe se divulga por todo el mundo. Como al principio de la primera clase que compartí, la introducción, vimos esta parte en el día de Pentecostés, hermano. Había personas de 13 diferentes nacionalidades que venían de diferentes países y estaban y fueron a Jerusalén a la fiesta. Estas 13, vamos a por así llamarlo, diferentes personas de diferentes nacionalidades, había de todo, llegan allá, escuchan a los apóstoles, cuando se derrama el Espíritu Santo, empiezan a hablar en lenguas, escuchan las maravillas de Dios, dicen, estos están briagos, están borrachos, no es así. Y en ese momento, ¿qué fue lo que pasó? El apóstol Pedro se levanta y empieza a testificar. Empieza a hablar que Jesucristo es el Rey de Reyes, que Él es Jesús, Hijo de Dios, el Mesías. Y el pueblo escucha ese mensaje y se compungieron de corazón y dijeron, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? ¿Qué tenemos que hacer? Bautícense y arrepiéntanse y crean en el Señor Jesucristo. Y Pedro les empieza a compartir eso, tú lo puedes ver en tu casa. Les empieza a compartir el plan de salvación, les empieza a dar bases bíblicas. Y dice que había romanos y prosélitos. La iglesia de Roma estaba compuesta por romanos y gentiles. Y vemos que estos hermanos, ¿qué fue lo que hicieron? Fíjate, la iglesia empieza a sufrir persecución. ¿Qué es lo que pasa? Pues empiezan cada quien como quien dice, sálvense quien pueda, ¿no? Los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Pero todos los discípulos se esparcieron por todas partes. ¿Y qué es lo que hacían ellos? Divulgaban su fe por todo el mundo. A donde iba un cristiano, se detenía a predicar el evangelio de Dios. Y te hago esta pregunta, hermano, para meditar. Te hago esta pregunta a ti en esta noche. ¿Y qué de tu fe? ¿Qué de tu fe? Tu fe y mi fe. ¿Nuestra fe se está divulgando? ¿Estamos divulgando nuestra fe? ¿Estamos compartiendo nuestra fe en Jesucristo? ¿O simplemente queda atrapada en nuestras mentes? ¿Tú tienes fe en Jesús? Te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que compartiste el evangelio con alguien? Te pregunto, ¿cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que compartiste el evangelio con alguien? ¿Cuándo fue la última vez, hermano? Contéstale a ti mismo, ¿verdad? Eso es una pregunta tuya. ¿A quién le has compartido el evangelio? ¿A quién le has hablado la palabra de Dios? ¿A quién tú le has hablado de Dios? ¿Tu fe se divulga? ¿Te quedas callado? ¿Te avergüenzas? ¿No compartes? ¿No hablas de Dios? Aquí con los hermanos de Roma dice, vuestra fe se divulga por todo el mundo.
¿Tu fe se divulga por todo el mundo? ¿O simplemente nada más se queda ahí atrapada? ¿Verdad? Pues pareciera ser como que esto es por ya los estudiosos, ¿no? Pueden decir, no, es que eso es una hipérbole, ¿no? Una exageración. Pero en aquel tiempo, hermano, el evangelio, hermano, penetró todo Roma. Imagínate el lugar del imperio, el lugar donde se gobernaba todo el mundo. Hasta allá llegó el evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Por hombres valientes que no se avergonzaban, por hombres y mujeres, ¿sí?, que hablaban la palabra de Dios. Y tú podrías decir, es que hermano, yo no tengo facilidad de palabra, ni se me queda grabada. Me cuesta trabajo grabarme versículos de la Biblia. Hermano, en ese momento ya no eres tú, ya no soy yo. Es el poder de Dios en tu vida operando, ya no somos nosotros. Es verdad, se van a reír de nosotros, nos van a criticar, nos van a juzgar, te van a decir, hermanito retirado, evangiloco, hermano, etcétera, etcétera, muchos apodos, ¿no?, que podríamos ponerle, ¿no? Se van a burlar de ti. ¿Quién te lavó el coco? No, estás mal, no manches, ¿qué te pasó? Nos van a rechazar, nos van a despreciar, pero acuérdate que la palabra de Dios no vuelve a él vacía. Siempre va a ser un efecto a la persona que tú le compartas el evangelio. Tú le pones la palabra de Dios en su mente y su corazón. Tal vez a ti no te va a tocar recibir el fruto de tu trabajo. Alguien más va a ser quien va a cosechar. Pero tú fuiste el que fuiste a plantar esa semilla de palabra, del evangelio en el corazón de esa persona. Comparten la palabra, habla la palabra. Que no te dé pena, que no te dé miedo, hazlo. ¿Sí? Fíjate. Esto no es así, ¿verdad? Que no es como si fuera una exageración, no. Dice a estos que trastornan todo el mundo. Imagínate ir por todo el mundo llevando el evangelio de Jesucristo. Era una locura, ¿no? Y bien lo dice la palabra de Dios. Vamos a Colosenses, capítulo 1. Colosenses, capítulo 1, versículo 3. Efesios, Filipenses, Colosenses. Colosenses, capítulo 1, versículo 3. Vamos a leerlo. Colosenses, capítulo 1, versículo 3 al 6. Dice la palabra de Dios: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tienes a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conociste la gracia de Dios en verdad. Fíjate todos estos detalles que nos da aquí la palabra de Dios. A causa de la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, ya habían oído, que ha llegado hasta vosotros, y así como todo el mundo. Y luego, ¿qué dice? Y lleva fruto, y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. En una ocasión un hermano me compartía esto, ¿no?, respecto al fruto del Espíritu Santo. Dios te da frutos. Y él me enseñaba esto, ¿no? Imagínate, eres como un arbolito de manzanas. El árbol que da manzanas, pues no se come sus manzanas, sino que produce esa manzana, ¿para qué? Para que alguien más disfrute de ello. Y es ahí donde entran los dones del Espíritu Santo que Dios a ti te ha dado y a mí también me ha dado. Dios nos los ha dado, ¿para qué? Para que los pongamos al servicio de la iglesia de Jesucristo. Para que los pongamos al servicio de Dios. ¿Sí? Entonces, esto es algo maravilloso. Es aquí donde el Señor nos ha equipado, donde aquí el Señor nos ha dado estas partes. Vamos a Hechos 17, versículo 6. Hechos 17, versículo 6. Hechos 17, versículo 6. Vamos para allá. Abran sus Biblias, tomen nota. Gracias a todos ustedes que me están acompañando, a las personas que están siguiendo este
estudio por vía Facebook, gracias a las personas que me han animado a que lo hiciera, me están dando esta empujadita, Dios los bendiga, les pido igual que sigan orando por mí, para que podamos seguir compartiendo y edificándonos mutuamente y podamos crecer. También a los hermanos que están conmigo por Zoom, Dios los bendiga, gracias por sus vidas y por sus oraciones. Vamos a Hechos, capítulo 17, versículo 6. Dice, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Fíjate, estos que trastornan al mundo entero ya también están aquí. Ya también han llegado acá. Qué tremendo es esto, ¿no? Imagínate, hermano, que te diga, ahí viene este trastornador, este loco que habla del evangelio. ¿Te acuerdas cuando estaba Pablo en Atenas? Y le dicen, ¿qué querrá decir este palabrero? Creo que habla de nuevos dioses. Se preguntaban los griegos todo esto, ¿no? ¿Qué quiere decir este tanto que habla y habla y habla y no se calla, no se calla, no se calla, ¿no? Ya den una galletita, ¿no? Algo así. ¿Qué querrá decir? Se preguntaban. Pero estas personas, los apóstoles, los discípulos, todos ellos estaban predicando de un Dios vivo. Pablo dijo, de esta estatua que ustedes tienen, de este monumento que ustedes tienen, de este Dios al Dios no conocido, bueno, desde él al que yo les vengo a hablar. Imagínate qué tremendo eso, ¿no? Entonces, Jesucristo no está atrapado, hermano, en un crucifijo, en un Cristo en la pared, no, Dios no es así, él está vivo, hermano, él no está crucificado, él resucitó con poder, él vive, él reina, él está sentado a la diestra del Padre, él es Dios. Qué bendición, ¿verdad? Tenemos a un Dios vivo. Dios es un Dios de vivos, de vivos. Qué bendición, ¿no? Entonces, fíjate cómo la palabra de Dios nos va dando toda esta revelación, cómo la palabra de Dios nos está dando toda esta luz. ¿Sí? Luego dice el versículo 11 de Romanos 1, porque deseo veros para comunicarnos algún don espiritual, a fin de que seas confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe, que no es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Vamos ya a ir aterrizando, pero vamos a tocar este punto, vamos a ir ya terminando en esta noche, pero vamos a ver esta otra parte, hermano. El apóstol Pablo estaba lleno de Dios. Y él decía, deseo verlos para comunicaros algún don espiritual. Hay diferentes puntos de vista doctrinales y teológicos, ¿verdad? Y en el momento, hermanos, en que tú y yo hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, somos bautizados con el Espíritu Santo. El Señor nos ha equipado en ese instante. Ya tenemos diferentes dones, ya tenemos diferentes gracias, que cada uno de nosotros Dios nos ha dado, que con el tiempo pues vamos a irlas desarrollando. Pero también aquí entra otra parte de la imposición de manos, ¿no? Y en este caso Pablo, él estaba lleno de Dios y él podía impartir los dones al imponer sus manos. Qué bendición, ¿no? Necesitamos hombres de Dios así, hermanos. Necesitamos hombres de Dios, llenos de Dios, que estén apasionados por Dios, que te compartan esas bendiciones a tu vida. Vamos a 1 Timoteo, vamos para allá, 1 Timoteo. 1 Timoteo está adelante de Tesalonicenses. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 14. Dice la palabra de Dios, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 14. Dice la palabra, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Del presbiterio. Ahora, en esta parte, hermanos, aquí estamos viendo un don que está basado en el ministerio quíntuple, ¿verdad? Y está un cuerpo de presbiterios, de ancianos, que oraron, que profetizaron en la vida de Timoteo
de que él iba a ser un pastor, que posteriormente fue un apóstol. Entonces le dice Pablo, no descuides el don de Dios, ¿sí? Dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. No descuides el don que Dios te ha dado a ti, no lo descuides. No lo descuides, lo que Dios a ti te ha dado, no lo descuides. Si a ti Dios te ha dado la enseñanza, la gracia de enseñar la palabra de Dios, no te descuides, sigue estudiando, síguete metiendo con Dios. Si a ti Dios te ha dado la gracia para ser un evangelista y compartir la palabra de Dios con alguien, no lo descuides, haz obra de evangelista. Si Dios a ti te ha puesto para ser un intercesor, no descuides lo que Dios ya te ha dado, sigue intercediendo. Cualquier don que tengas de Dios, no lo dejes, no lo apagues, avívalo, avívalo. Vamos a 2 de Timoteo capítulo 1, vamos a darle la vueltecita. 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 6. Versículo 6. Y aquí vemos otra vez esta parte, ¿no? Donde dice, 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 6. Donde dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Por eso Pablo decía aquí en Romanos 1:11, porque deseo veros para comunicarnos algún don espiritual al fin de que seas confirmados. Hermano, en la iglesia de Roma ya estaban los discípulos, ya había siervos de Dios. Más adelante vemos en la carta a Romanos cómo ya se menciona a Priscila y Aquila, la hermana Febe, hermanos que ya habían estado en otras iglesias pero que ahora ya estaban en Roma. Como te decía, ninguno de los apóstoles fundó la iglesia de Roma. Fueron los discípulos, los primeros que se convirtieron en el día de Pentecostés, que fueron los que llevaron el evangelio a Roma, y ahí fue donde más personas se convirtieron. Y ya vemos cuando en todo el proceso, Pablo está en Corinto, está escribiendo la carta a Roma, de ahí vemos, esto ya es la historia, vemos cómo Pablo va con la intención de ir a Jerusalén, ahí es donde él ya escribe la carta, tiene el deseo de ir a Roma, quiere ir a Roma, pero no fue de la manera que él esperaba. Él fue en otras circunstancias, entonces vemos cómo lo llevan preso y se avienta toda una travesía en el mar, naufragaron, hubo muchos problemas, mucha oposición, y incluso hasta una serpiente picó al apóstol, pero no se murió. Había tanta oposición, pero Pablo llegó a Roma, y eso lo vemos en el último capítulo de los Hechos. Pablo llega a Roma y empieza a compartir el evangelio de Dios. Y es ahí donde él empieza a dar instrucciones, direcciones. Entonces imagínate, como ya un apóstol tenía la autoridad de delegar, de preparar ancianos, de preparar maestros, de preparar a todo el equipo, a los profetas, a los evangelistas. Vemos cuando se aparta, cuando se prepara a Pablo y a Bernabé, ¿no? Y les dice el Espíritu Santo a Níger y a los demás profetas, apártenme a Pablo y a Bernabé para la misión que yo les tengo. ¿Qué es lo que hicieron? Se metieron en ayuno y oración. Y después les impusieron las manos y órale, a lo que fueron encomendados. Entonces, muchas personas, pues a veces dicen, no, es que esto, que lo otro. Bueno, mi experiencia personal. A mí, en una ocasión, en una de las mañanas de oración, me acuerdo que fui a la oración y pues, yo estaba orando y pues, teniendo comunión con el Padre. Y en ese entonces mi pastor y otros hermanos, Dionides y Fidelina, me imponen sus manos y se ponen a orar por mí. Y su oración fue tan específica que hasta el día de hoy no se me olvida. Y le doy gracias a Dios por la vida de ellos, porque pues prácticamente fueron mis maestros, ¿no? Mis guías. Y en ese momento me imponen sus manos y su oración de ellos era que Dios me usara como Esteban. Que Dios me diera la palabra de denuedo como Esteban se le dio. Que Dios me usara, que Dios me diera revelación de su palabra, que Dios me diera el conocimiento de ella y que pudiera yo compartir el evangelio de Cristo. Esa oración marcó, de ese momento marcó mi vida. ¿Por qué? Porque desde ese momento personalmente a mí se me abrió todo el panorama escritural. Y puedo entender la palabra de Dios por la gracia de Dios y por una oración que se hizo por mí. Entonces imagínate, hermano, si tú vas y le pones, hermanos, a tu hijo, Señor, dale hambre, dale pasión, dale revelación, le estás impartiendo, le estás dando una bendición.
Nada más que mi hijo no quiere que yo ore, que ni se me le acerque. Bueno, pues sí se duerme. En la nochecita, ya que esté dormidito, mira, está roncando ahí, vas y le pones manos y lo bendices. Y este era el deseo del apóstol, ¿no? Que Pablo estaba lleno de Dios y podía impartir dones al imponer sus manos. En este caso estamos hablando de dones ministeriales, no dones como los demás dones que tenemos ahí, ¿no? Entonces, es ahí donde vemos esta parte. Para la siguiente semana vamos a ver el propósito de estos dones para que entendamos cómo es que Pablo, como era un hombre de Dios, podía imponer manos. Gracias a Dios, ahorita recordando otra parte en mi vida, algo que marcó mi vida, recuerdo que en una ocasión, igual, tarde de oración, estoy con los hermanos y oran por mí, el pastor oró por mí, me impuso manos y en ese momento Dios me dio la gracia de poder hablar en lenguas. Entonces yo, híjole, quedé asombrado porque yo lo deseé, yo se lo pedí al Señor. ¿Sabía qué era eso? No sabía qué era eso. ¿Lo quería experimentar? Pues sí lo quería experimentar. Dios me lo dio, claro, Dios me lo dio. Así a Él le plació dármelo. Entonces fue por medio de la imposición de manos. Entonces cuando una persona tiene mucho de Dios, te puede bendecir también, porque la bendición viene de parte de Dios. ¿Verdad, García, hermanos? Amén. Pues bueno, pues damos por concluido en esta parte, nos quedamos en el versículo 11 de Romanos. Ya para la siguiente semana vamos a ver el poder del Evangelio de Dios, el poder del Evangelio de Dios. Esto va a ser la próxima semana, vamos a estar viendo esta parte, hermanos, así que para que estén pendientes de este estudio de Romanos que estoy compartiendo con todos ustedes. Gracias a cada uno de ustedes que estuvo con nosotros por medio de Facebook Live. Que Dios los bendiga, bendigo sus vidas y espero que sigan conectándose con nosotros. Y pues vamos a hacer una oración para que ya terminemos en esta noche con este estudio. Les pido que me acompañen. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y maravilloso con nosotros. Tú nos has amado, Padre, de esta manera, Señor, que nos has llamado a ser de Jesucristo. Somos llamados a ser tuyo. Somos propiedad tuya, Padre. Y ahora nos has llamado a ser santos, Padre. Tú quieres que santifiquemos nuestras vidas. Tú ya has hecho tu obra perfecta al habernos libertado del pecado, Padre. Pero aún quieres que nos santifiquemos, Padre. Danos la fortaleza, Señor. Ayúdanos, Padre, para que podamos, Señor, es mío, caminar y que podamos predicar tu palabra, Dios. Que nuestra fe también se divulgue por todas partes, por donde quiera que vayamos, por donde quiera que estemos, con las personas que nos encontremos, con los que nos pongas en el camino, Padre. Que podamos compartir tu palabra, con cada uno de ellos, Señor. Padre, bendice a cada una de las personas que estuvo con nosotros en esta noche, mis hermanos de Zoom también. Tú conoces sus necesidades de cada uno de ellos, Padre. Tú sabes lo que ellos pasan, sienten, sus tribulaciones, sus problemas. Pero te pido que tú los bendigas y los ayudes, Padre. Gracias porque hasta este momento tú no nos has dejado desamparados, Señor. Tú estás con nosotros. Tú cuidas de nosotros, Padre. Te doy gracias, Señor Dios mío, porque tú eres bueno y maravilloso, Padre, y no nos has dejado ni nos has desamparado hasta este día, Padre. Te pido que tú bendigas, Señor, nuestra vida, Dios, que nos guardes, que nos protejas, Dios, de todo virus, de toda enfermedad, de cualquier cosa, Señor. Pero si es tu voluntad, Dios, Señor, que nos lleguemos a tal vez a enfermar, Padre, pues ayúdanos a recuperarnos pronto. Ayúdanos, Padre Santo, Señor Dios mío, a levantarnos de esto, Padre, y que podamos seguir, Dios mío, avanzando y creciendo en tu obra, Padre. Te damos gracias en esta noche, Padre, porque tú eres bueno y maravilloso, Padre, y nos has dejado tu palabra, esta palabra de verdad, esta palabra, Dios, que es una lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestro camino, esta palabra que es una antorcha que alumbra el lugar oscuro, Padre. Gracias, Señor Dios mío, porque tu palabra es la verdad, Señor. Ayúdanos, Padre, y aviva, Dios, el don de nosotros que tú has puesto en nuestro corazón. Avívalo en cada uno de nosotros, Padre. No permitas que la pasión por ti se apague. No permitas, Señor Dios mío, que nuestra pasión se vaya apagando, Padre. Al contrario, avívanos, Dios. Ayúdanos, Padre. Y bendícenos, Padre. Te doy gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga.